La dosis adecuada de material literario. ¿Vamos a meternos unas líneas o qué? Saludos y bienvenidos, queridos escuchas. Ustedes ya lo saben, esto es Unas líneas o qué, su programa de radio a la carta que pretende descubrir, promover, conocer e indagar en el proceso creativo de los autores en auge e independientes que están escribiendo el México de hoy. Yo soy alias Elomar. En esta segunda temporada hemos cambiado la estructura del programa un poco, así que si ya nos siguen de hace tiempo, podrán darse cuenta que en esta nueva forma no damos lectura a la semblanza, sino que directamente nos vamos de lleno con el invitado, que en esta ocasión es Víctor Hugo Barrera Arellano, mejor conocido como BH23 en el mundo de Amazon, un escritor de ficción mexicano. Bienvenido, Víctor, a este tu espacio. Vamos a meternos unas líneas desde tu inspiración, ¿o qué? Hola, ¿qué tal? Alias Elomar, un gusto poder estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Y para mí es un honor formar parte de esta segunda temporada de tu programa. Muchísimas felicidades de antemano, ¿eh? Es lo que conlleva llevar un proyecto independiente, un proyecto propio. Y bueno, ya que hablamos de una segunda temporada, quiere decir que vamos bien. Es correcto, vamos por buen camino y sobre todo, pues, muy bien acompañados por bastantes escritores y escritoras que nos han dado la oportunidad de presentar su material, sus obras y de meternos unas líneas con ellos. Agradecemos mucho tu presencia en esta emisión, también estamos muy contentos. Me gustaría comenzar con la sección que hemos denominado El despertar del narrador. Platícanos cómo surge en ti la necesidad o intención de plasmar tus ideas y pensamientos y expresarlos a través de la escritura. El despertar del narrador, la raíz y el inicio. Claro que sí, pues bueno, mira, yo desde niño, digámoslo así, me gustaban mucho estos caricaturas o series animadas, ciencia ficción. Yo crecí viendo series animadas como fueron Thundercats, Halcones Galácticos, He-Man y los Somos del Universo, series que tenían una muy buena estructura narrativa y no solo eso, sino también dejaban una moraleja y mensaje. Además que desde niño también fui fan de los superhéroes, me inclino un poco más por lo que es DC. Superman y Batman fueron así como grandes referentes en muchas de sus versiones, digámoslo así, casi, o puedo decir que casi no me he perdido algunas de sus representaciones, ya sea en cine o en televisión. Y pues bueno, eso fue parte de mi crecimiento, de esta influencia que yo recibí. Aparte que también me tocó ver programas mexicanos que también hacían el esfuerzo por que uno aprendiera, ¿no? Me tocó ver un programa llamado El Tesoro del Saber, Policía Burbuja, trabajaban en esta ficción, pero a la vez dejaban una enseñanza y eso me gustó. Pero también digamos que desde niño me surgió esa espinita de por qué no había personajes fuera de México, o por decirlo así, de otras series, de esos proyectos, de esos programas internacionales, porque no había personajes mexicanos. Y eso me generaba, vamos a decirlo así, cierta incomodidad, cierta intriga, cierta incertidumbre. Y desde muy niño pueden decir, pues, ¿por qué no crear héroes mexicanos? ¿Por qué no crear personajes o historias que se desarrollen en México, pero que no nada más se queden aquí en México, ¿no? Que sean conocidas a nivel mundial, que sean famosas, ¿no? Así como los superhéroes que yo seguía. Que aquí, digamos así, vivimos esa experiencia. Mi padre en paz descanse tuvo a bien tener una biblioteca familiar bastante vasta, tenía obras de los clásicos como Julio Verne, en la cuestión de la ciencia ficción, digamos sus novelas más famosas, Leguas de Marino, Viaje al centro de la Tierra a la Luna, y todo eso me fascinó, pero también me fue llenando de ese estilo narrativo y de cómo saber contar una historia ficticia. Es ya cuando voy en preparatoria, en una huelga en la escuela donde yo estudio, que digamos nos deja un mes, no un poco más, literal, sin hacer nada escolar. Entonces yo, estas ideas que me surgían desde niño, llegó un momento en que por qué no empezar a plasmarlas en papel. Y curiosamente algo parecido me preguntaron en el colegio donde trabajo, donde también soy profesor de literatura, donde me dijeron que cómo le hice para plasmar por primera vez en papel o atreverme a plasmar en papel mis historias o mis personajes. Fue precisamente en esta ocasión y fue curiosamente iniciando con los personajes, ¿no? Con todos los personajes que iban a formar parte de estas historias y con ese perfil que iban a tener cada uno de ellos y cada misión que iban a tener algunos, que iban a ser protagonistas, antagonistas.
Entonces, todo eso me fue dando lugar, fui aprendiendo, fui poco a poco, estudié la licenciatura en psicología, algo que también me gusta y también ejerzo, pero pues también lo que es la cuestión artística es algo que me llamado mucho la atención y dije, ¿por qué no llevar a más partes? Entonces, lo que era la universidad, lo que era la misma historias propias que yo tenía, y fueron haciendo que poco a poco les fuera mostrando estas historias, hasta que por ahí de cuarto o quinto semestre, por cuestiones propias que yo estaba viviendo, a lo mejor no tan agradables, me llevan a decidir refugiarme en la escritura como una especie de terapia, y empiezo a plasmar ya de plano, de lleno, tramas, perfiles de personajes, y el estilo en el que iba a ser contada en esto. De entrada, yo pensaba hacer guiones, yo pensaba hacer películas, yo pensaba hacer series en estos proyectos. Sin embargo, yo desconocía cuál era este formato internacional que se trabaja para ser aceptado por proyectos en todo el mundo. Tuve que también aprender a trabajar en esos guiones internacionales de ciertas plataformas en línea, y estos me llevaron a otra cosa, ¿no? Porque después aprendí a mí mismo, tomé cursos para poder plasmar las historias en formato de novela, y una cosa me llevó a la otra, ¿no? Ya cuando decidí autopublicar, me recomendaron las plataformas de Amazon, porque pues bueno, también uno como escritor merito, pues a veces tiene ciertas ilusiones, ciertas expectativas, envías tus manuscritos a concursos, editoriales, empiezan los rechazos, empiezas a cuestionar si realmente sabes o no del tema, o si eres bueno haciendo esto o no. Y pues obviamente tuve la oportunidad de hacerlo de manera independiente, me atreví, fue poco a poco, fue paso a paso. En ese entonces también Amazon manejaba todo el formato ebook, el formato electrónico, y es curioso que cuando yo iba a cerrar, digamos, de dar a conocer mi primera novela, la cual publiqué en electrónico, y dividida en sus capítulos largos pequeños, yo cuando iba a dar a conocer el último capítulo, y que estaba teniendo éxito, y que estaba teniendo audiencia, Amazon nos da la opción a los autores independientes de autopublicar en formato impreso, tapa blanda. Hoy en día puedes publicar en tapa dura también, pero en ese entonces fue también como de, ok, es la señal que me encantaba, estoy sabiendo, estoy teniendo audiencia, y pues bueno, vamos a seguir, vamos a dar a conocer todas estas historias que ya están, y que bueno, también están registradas ya en derecho de autor, y pues vamos a darle, ¿no? Y una cosa insisto, llevó a la otra, y aquí está. Perfecto. Pues justo en este proceso donde profesionalizas o formalizas la escritura, hubo un evento, un parteaguas que te diera para tomar la decisión de registrarla. Por ejemplo, la primera obra que registras me parece es La Biblioteca Secreta Evolución, ¿cierto? Sí, así es. De hecho, es, digamos, la primera historia como tal que no ha sufrido cambios en su formato, si lo podemos llamar así. O sea, esa historia yo la pensé que fuera para novela, y sigue siendo novela, no hay otra versión, digamos, ¿no? Porque voy a confesar algo, prácticamente todas mis historias tienen más de un formato. A lo mejor se han dado por un formato de novela, pero si algún día alguien me dijera, ¿por qué no la hacemos una serie de televisión, una película? También tengo algunas que están ya plasmadas en ese formato, para llevar a cabo en ese formato. La Biblioteca Secreta Evolución fue pensada desde el principio así, en formato de novela, porque quiero explicar de manera científica aquellas cuestiones que mucha gente considera pues inexistentes, como esas situaciones que avalan lo que es la fe, lo que es el creacionismo, y obviamente poniendo su toque de ficción, su toque dramático, su toque práctico, su toque donde lleve los valores, ¿no? Donde lleve la cuestión de la familia, donde lleve la cuestión de la fidelidad, de la lealtad y de la amistad. Entonces, la Biblioteca Secreta representa mucho para mí porque es algo curioso, es de los proyectos que yo mencionaba, que envía varios concursos, que hacen varios editoriales, y fue rechazada. Y también me cuestioné si realmente estaba haciendo las cosas bien o no, pero al ser rechazada también me pasó por la mente decir, ok, tal vez no está siendo rechazado porque es mala, ¿no? Y luego de repente llegan a tu presencia, llegan a tu poder ciertas historias, ciertos comentarios, ciertos videos, de repente te dicen de tal persona que perdió los derechos de su creación o vendió los derechos de su obra en $10, y ahorita la productora se los está explotando, está ganando millones, y tú dices, no, no quiero que me pase. Y es ahí cuando, bueno, yo ya había registrado las otras historias en derecho de autor, dije, pero la Biblioteca Secreta creo que no está, así que vamos a darle, la registramos en derecho de autor, insisto, que es la única que ha sido novela siempre, y hasta ahorita mi pensamiento es ese, que sigue siendo novela siempre, ¿no? Por la temática
Y la narrativa, para mi gusto, como creador, como escritor de esta historia, siento que se tiene que quedar así. Interesantísimo. Mencionas justo también esta adaptación a diferentes formatos. El género de Víctor Hugo se centra en la acción, la aventura, la fe, las sociedades secretas, la investigación. ¿Cómo eliges trabajar con unos géneros o con otros? Pues, dijeran por ahí, depende de la inspiración o cómo me llegue la inspiración. También es algo que se trabaja mucho de la mano en mi estilo personal, en el estilo de Víctor Hugo Herrera. Digo, mi marca personal, mi propio sello se llama By Project, digámoslo así, lo imaginé de niño llegué a imaginar por qué no tener una marca, una productora, una propia compañía que se llame así, y bueno, a la fecha se llama así, digamos, mi propio sello personal. Entonces, en este Byverso, ¿cómo se trabajan las historias? Pues bueno, depende de cómo me llega la inspiración. O sea, yo me puedo inspirar literal de cualquier cosa, de cualquier experiencia, de cualquier vivencia, de cuando he trabajado en cierto lugar, de cuando he viajado a cierta ciudad, de cuando he tenido que llevar a cabo cierto proceso en mi vida. Todo eso me ha llenado de experiencias, de expectativas, y si eso se cruza con cierta novela, con cierta historia que he leído, con cierta serie que he visto, de repente empiezo a hacer conexiones en la mente y digo, ¿por qué no contar una historia que trate de esto? Y lo trabajamos mediante el todo. Al final de cuentas, yo también quiero dar a conocer al lector, al seguidor, que su vida, que puede parecer a lo mejor muy cotidiana, muy común, muy básica, puede tener o tiene, le hace vivir cosas pues espectaculares. Y que a lo mejor si lo vemos de esta manera, la misma ficción se queda corta al lado de todas las experiencias por las cuales nosotros pasamos día con día. Sí, claro. Y bueno, mencionabas también hace rato la influencia que tuvo la universidad, tus estudios en psicología con respecto al crear las historias. De alguna manera, la arquitectura de tus relatos y la creación de tus personajes, ¿la basas también con algún estudio real o simplemente nada más con la teoría que tuviste durante tus estudios? No, sí, me he basado, he utilizado, digamos, estadísticas, casos y hasta ciertas experiencias en la misma práctica clínica real. Y también es una manera pues vamos a decirlo así, ¿no? De hacer cierto señalamiento, cierto cuestionamiento, cierta confrontación con nuestra sociedad sobre lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Y es una manera de decirles de qué manera hacer ver, mira, de esta manera estamos tergiversando la manera de relacionarnos a nosotros mismos y estamos cayendo en lo poco o en lo menos saludable. Sí, claro, como una especie de llamado de atención o de miramiento. De eso va también alguna pregunta siguiente, pero ya que tocamos el tema, me gustaría hacerla. En tus textos o en tus relatos, manejas más allá de la historia que estás escribiendo o que estás describiendo, ¿hay algún mensaje, por llamarlo de alguna manera subliminal, que toque alguna denuncia social o algún tema ecológico, por ejemplo? Claro que sí, pues mira, ya que tomo el último tema que dijiste, que es la ecología, hay una historia de unos personajes, digo, mi universo ficticio es utópico, distópico. Yo lo imaginé antes de que llegara el año 2000, y el año 2030 o la fecha del 2030 se veía lejana, entonces, ¿no? Y lo mantuve y lo sigo manteniendo. Que de hecho, un pequeño paréntesis, y yo creo que en su momento lo comentaremos, pero no ha faltado que me ha dicho que por qué no actualizo la fecha, ¿no? Para que se vea todavía más futurista el asunto. Pero en este universo utópico, nuestro país, México, es potencia mundial, cuenta con la mejor tecnología y se volvió potencia mundial gracias a que descubrieron que un elemento escaso en el mundo solo se da en dos lugares, en el continente africano y en nuestro territorio nacional. Entonces ese elemento al cual yo mencioné por cuestiones un tanto personales y a la vez pues le di su justificación en la historia, lo llamé Karel. Pues bueno, este elemento se puede explotar en todas las industrias y nuestro país lo utiliza para desarrollar una tecnología que supera lo que se ha visto hasta ahora. Y pues bueno, tenemos vehículos que viajan a velocidad turbo, tenemos teletransportación y otro tipo de cosas, pero ahí es donde yo hago este llamado, ¿no?
sea, de una manera eso, que tengas todo el dinero del mundo, que cuentes con la mejor tecnología, que a la mano tengas las herramientas suficientes para resolver cualquier cosa, no significa que por eso automáticamente seamos buenos. O no significa que también esto que usamos para nuestra vida cotidiana a veces nos exige, nos pide sacrificar ciertas cosas de nuestros valores. Y es lo que te decía, hay una historia llamada Seis deportistas, una cantante que está ubicada en el estado de Veracruz, en México, en el año 2030, y ahí los villanos son gente que no les interesa destruir el medio ambiente o contaminar o explotar la cacería ilícita, y los héroes, en este caso, son ex deportistas o deportistas en activo que decidieron atender el llamado de un millonario filántropo que tiene su propia reserva ecológica para proteger al medio ambiente. Entonces, esa es una especie de llamado, y hasta en esa historia pues dejamos ese mensaje ecológico para decir, de esta manera estamos destruyendo nuestro medio ambiente, pero de esta manera también podemos conservarlo y salvarlo, porque no es esta manera. No, y también las otras historias de héroes, de patriotas mexicanos hablan de eso, de esa persona, de ese científico, de ese millonario, de ese hombre incluso atractivo, que todo le sale bien. ¿Cómo puede tergiversar su manera de pensar y creer que todo lo merece y que ya en el mundo es suficiente para él, para ella, y que comienza a destruir a otros, a lastimar, a cometer crímenes? Pero obviamente también hay gente que está dispuesta a ponerle un alto, a confrontarlo, a decirle no y a detenerlo. Interesante toda esa creación. De tus obras hay sagas y hay algunos textos ahí digamos independientes. ¿Estás creando un universo para la conexión de todos tus relatos o alguno tiene de alguna manera un guiño con otra obra? Digámoslo así, o sea, todos los personajes de mi universo ficticio de una u otra manera están interconectados. O sea, todas las historias están interconectadas. Como te decía, hay sagas que yo les he llamado de los héroes mexicanos que suceden en ciertos estados de la República, a lo mejor no tan populares para la hora de seleccionarlo, ¿no? O sea, sabemos de antemano que tenemos 3 ciudades principales en nuestro país, pero ¿qué pasaría si nos saliéramos de esas 3 ciudades principales y nos fuéramos a otros estados, insisto, a lo mejor no tan mediáticos, donde dicen héroes que protegen a su sociedad, otros que no se consideren héroes, pero no caen en el término de antihéroe o villano, no simplemente se hacen decir patriotas, ¿no? Y todos ellos están conectados de una u otra manera. Y pues también aquellos relatos que parecieran independientes, incluso la misma biblioteca secreta, a pesar de que al leerla o al escucharte su temática pareciera no tan familiar con esta ciencia ficción futurista, está conectada de alguna forma con estos personajes. Incluso créeme que pues también ha sido un trabajo constante, una mejora constante para que se pueda entender y disfrutar mucho mejor este universo ficticio. Que se ha tomado la decisión, fíjate bien, tenemos una pequeña exclusiva, se ha tomado la decisión de que, digamos, ciertos personajes de ciertas historias, de ciertas novelas, sean parientes o tengan un antepasado en común. Entonces, eso lo hace todavía más rico, más vasto, y digo, al final de cuentas, que bueno, ¿no? Utilizar y demás otros universos o el universo real, pero dice por ahí un fragmento de uno de los muchos decálogos que existen en los escritores de que ¿por qué no crear tu propio universo ficticio y explotarlo al máximo para que también pueda ser, insisto, más agradable para el lector, para el escritor? Por supuesto, habíamos ya también entrevistado a alguien que en algún momento dentro de esta creación del universo de todas sus obras había inventado un idioma propio de una civilización que describe en sus relatos. Entonces me parece interesantísimo y pues justo también como lo dices, explotarlo en su pues en todo el auge, todo lo que da esta creatividad, ¿no? Al final el límite es la imaginación. Y dentro de estas series o estas sagas, ¿puedes mencionarlos los títulos para que nuestros escuchas vayan identificándolos o incluso anotándolos para ir consiguiéndolos, y también en dónde los podemos conseguir? Navegando el océano de letras, la realidad del escritor independiente. Claro que sí, mira. La gran mayoría de mis escritos, y bueno, ahorita vamos a saber por qué la gran mayoría,
Se encuentran en la plataforma digital Amazon, se encuentran en formato ya sea ebook, e incluso un pequeño comercial que cuentan con una cuenta, valga, de dicha plataforma pueden descargar cualquiera de mis novelas de manera gratuita, pero aún así me siguen apoyando porque estoy inscrito en un programa donde también obtengo beneficios cuando un lector descarga mi novela, aunque sea de manera gratuita, pero empieza a leer las páginas, digamos, por páginas leídas. Yo también obtengo beneficios como autor y eso también me apoya y me ayudan bastante. Digámoslo así, tenemos la Biblioteca Secreta, Evolución, así se llama esta primera novela, y también se tiene pensado que sean otras 2 partes más, pero sin embargo ahorita solo tenemos esta, que es la Biblioteca Secreta, digamos esta saga, Biblioteca Secreta Evolución, otra saga que es la famosísima saga de los héroes mexicanos, donde también hemos presentado a cada uno de ellos. El primero de los héroes mexicanos se llama Guitarra Poderosa, hay otros héroes que se llaman Los Amigos Policías, otro más que trata de héroes, sí, pero incluso tiene que ver con el espacio y otras galaxias, que se llama Escuadrón Ciclotrón, la que ya mencioné, que se llama 6 deportistas y una cantante, y que a pesar de tocar el tema espiritual, y digamos que son ángeles guardianes contra ángeles caídos, ahí también pertenece al universo de los héroes mexicanos, se llama Legan, el ángel del futuro. Otra saga, también heroica, se llama Los Patriotas Mexicanos, y el primero de ellos se llama El Guardián, y así se llama su novela. El otro se llama Halcón Peregrino, una novela que ha tenido muy buena aceptación de parte del público juvenil y adolescente. La Pandilla y El Maestro, así se llaman estas sagas. También tenemos alguna precuela que nos dice que, bueno, antes del 2030 pudieron haber existido héroes y patriotas mexicanos, y estas sagas, pues, sirve para hacer una pequeña saga, pero es una precuela, se llama Sin Poder. Y precisamente hablando de todas estas situaciones, que me decían, ¿por qué no actualizar? ¿Por qué no cambiar el año, que no sea 2030? Y más adelante, en el espacio-tiempo, pues yo me decidí a crear una nueva saga todavía más futurista, hablando de estas conexiones entre universos, de un personaje que, por qué no decirlo, de niño, de joven, fue fan o conoció de los héroes y patriotas mexicanos, y los ha admirado, ha seguido sus principios, y hoy en día es un criminólogo y criminalista, y él vive en una sociedad muy adelantada, que está en el año 2050, 2060, y los polos, digamos, se han derretido, y en la zona que hoy conocemos como el Polo Sur de la Antártida, ya no hay hielo, no hay una nueva sociedad que se ha asentado, una sociedad que maneja mucho mejor tecnología sin necesidad de explotar el Karel, y esta saga se llama Kendon, pues el personaje principal del que les he hablado es Kendon. Él busca trabajar en un colegio jurista práctico intensivo, el cual usa a criminales o capacita a criminales de baja peligrosidad para capturar a aquellos criminales de alta peligrosidad y cuyas situaciones o cuyos casos han llevado a la policía y el ejército a solicitar una ayuda externa. Así se llama esta saga, que la cual ha tenido también muy buena aceptación. De hecho, el año pasado, el primer capítulo de esta saga, llamada Kendon, volumen 1, capítulo 1, de mis novelas, era la más popular en la plataforma Amazon. Y este año fue desplazada por Kendon, volumen 1, capítulo 2. También tengo otra saga futurista que tiene que ver con, vamos a llamarle así, como el villano, con un antagonista, con el cual de una u otra forma todos se van a enfrentar, todos van a conocer en algún punto del espacio-tiempo, y precisamente maneja los viajes en el tiempo y esas correcciones y esa paradoja que se genera, que si yo viajo al pasado para evitar un suceso futuro, se llama la saga Tiempo. Y ya es autopublicado en Amazon 2 de esas novelas. La primera se llama Tiempo, la caída de Babilonia, y la segunda se llama Tiempo, la caída del Imperio Maya. Órale, bastante interesante porque, como lo mencionas, son historias que de alguna manera cada saga es independiente, pero a mí personalmente me intriga poder encontrar una vez que lees o que revisas cada uno de los textos o cada una de las obras, cuál es ese guiño que hace o esa referencia que tiene a otra de tus obras. Y encontrarlo o hacer la referencia, ¿no? De repente también pudiera hacerse ahí alguna teoría por parte de los lectores, lo cual me lleva a la siguiente pregunta, que es, tú como escritor,
Sabemos que, bueno, más allá de los derechos intelectuales y derechos de autor, ¿cuál sería tu opinión respecto a que una vez que publicas la obra sigue siendo hasta cierto punto tuya y hasta qué punto se convierte en algo que el propio lector pudiera crear este tipo de teorías o este tipo de enlaces entre una y otra saga, por ejemplo? Claro, pues mira, yo no estoy peleado con que el lector, con que el espectador, el seguidor, genere teoría. Al final de cuentas, eso es una teoría, ¿no? O sea, puede ser verdad, a lo mejor en la siguiente novela, en la siguiente saga, él comprueba sus teorías o las refuta. O sea, y eso es muy, muy importante. Pero como mencionaste, creo que hay una línea, ya no sé si llamarla delgada o no, pero con esto de la inteligencia artificial y las redes sociales, que son muy buenas herramientas para mi gusto, pero que a veces algunos las explotan de más o las utilizan, como mencionan en mis historias, ¿no? Las tergiversan como para ellos ya ser parte de o sentirse, yo no estoy peleado con que alguien incluso generara un cosplay, un disfraz, un cosplay de mis personajes, o incluso ha habido gente, ¿no? Que me dice que cuando trabajamos una colaboración ellos me hacen un fanart de ciertos personajes o de cierto personaje, o una persona apenas me dijo que se dedica a hacer muñequitos de estambre, que le encantaría poder hacer mis personajes, ¿no? Y que, claro, obviamente es ahí donde, como he mencionado, entra esa línea, donde tenemos que ver que sí, el derecho de autor o la creación de los personajes son míos, pero también cómo nos ponemos de acuerdo para que tu personaje me estás apoyando, que estás generando pues sí, una mercancía, un contenido de valor extra a la novela, pues tú también puedas tener alguna ganancia, tú puedes ver beneficiado en ese aspecto. En lo que sí yo ya no estoy de acuerdo es cuando la persona ya se siente parte de tu intelecto, ¿no? O casi, porque lo hemos visto varios casos, ¿no? Y sobre todo con escritores, donde pareciera ser que ya les ordenan cómo tiene que terminar esta saga, donde les ordenan cómo tiene que cumplir su misión el protagonista, o cómo debe ser, ¿no? Como dicen ellos, yo me imagino al protagonista así, y así tiene que ser, si un día lo hacen película, lo hacen serie, y tú dices, ok, es tu imaginación, es tu teoría, pero insisto, toda teoría también tiene esta característica, que puede ser aceptada o puede ser refutada. Claro, incluso cuando de pronto algún personaje, por motivos meramente del escritor, decide matarlo o eliminarlo o cambiarlo o modificarle algo, de pronto sí, ya quienes están como muy casados con la saga llegan a molestarse, ¿no? Incluso como bien lo mencionas, a que tiene que hacerse como ellos ya lo idealizaron. Entonces sí, también comparto esa opinión. De pronto es una línea delgada o difícil de identificar hasta qué momento sigue siendo tu obra, hasta qué momento el lector o el fan puede opinar o no, o apropiarse un poco, ¿no? de los personajes o de la misma historia. Regresemos un poquito a esta parte del origen, de tu origen como escritor, y nada más me gustaría que nos mencionaras si detectaste algunos cambios desde el momento en que empezaste a escribir al día de hoy, algo que hayas visto en tu forma, en tu proceso creativo, o en la voz con la que transmites tus relatos. Sí, claro, sí he notado cambios. No sé si soy el primero, pero sí digamos que soy de las primeras personas que nota esos cambios y que obviamente hago mi propio autoanálisis, mi propia autocrítica. Pues cuando empiezas, como todo buen escritor novato, a veces quieres imponer un estilo de narrativa, olvidando que ya existen ciertos estilos y que esto es también lo interesante de la literatura, ¿no? Como con un estilo ya existente, o a pesar de un estilo ya existente, una forma, digámoslo así, de contar, pues el lector, el seguidor, las personas en general, puede identificar que ese es su propio estilo o el estilo Bae. Y creo que eso también yo he notado, que a pesar de que al inicio sí estaba un tanto queriendo, no imponer, pero sí innovar ya de entrada, y eso pues obviamente viene después, ya cuando te haces un nombre, cuando vas haciendo una carrera, pero ya también mucha gente puede identificar este estilo de Víctor Hugo Barrera, este estilo de Bae Project, donde, pues bueno,
como hemos venido diciendo, ¿no? Tratan ciertas cosas, hay ciertos niños, pero también hay un estilo donde se muestran ciertas cosas, ciertos valores, y que incluso mucha gente pues puede confiar en lo que está leyendo, en el sentido de también compartírselo a otros, ¿no? Y recomendárselo a otros. Perfecto, sí, claro, justo de eso va también, es uno de los objetivos de este programa de Unas Líneas OK, compartirlo y que pues más gente se entere que vaya, no estamos casados con solo un género o con un tipo de obra o con algún formato en específico. Como autor independiente, ¿cuál fue el factor decisivo para elegir la autopublicación sobre el modelo tradicional para tus sagas? Primeramente, la probabilidad de que te brinden una oportunidad. Lo digo, pues sí, como es la realidad cruel y a la vez con cierta tristeza, con cierta incomodidad, que a veces, y sobre todo en nuestros días, hoy 2025, se están fijando mucho en la capacidad mediática que ya trae el escritor, dicen por ahí. Fíjate, sucede, o si lo podemos comparar con esta analogía interesante, sucede como cuando alguien va a solicitar trabajo y es su primer trabajo, ¿no? O su primer trabajo fuera del negocio familiar, y le dicen, necesito gente con experiencia. Dices, ¿cómo rayos voy a tener experiencia? No me das trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, al ver estas situaciones, estos concursos editoriales, insisto, no digo que todos, pero sí ha salido a la luz tristemente y hasta de manera fuerte, que ciertos concursos a veces ya saben quién va a ser el ganador, o ya tienen pensado a quién van a patrocinar, o qué carrera de qué escritor van a llevar a cabo, pues entonces también esto frustra, ¿no? Y como lo mencionaba, te hace tabular a veces, ¿no? Dices, bueno, ya me metí a tantos concursos y de plano uno no ha pegado, porque también a veces los comentarios de la gente que te rodea, comentarios de colegas escritores, ¿no? Que dicen, no, es que si haces, si participas de 10 convocatorias, mínimo una tiene que decirte que sí. Entonces dices, pero si no me han dicho que sí, quiere decir que soy malo. Y también el factor de autopublicación tenía que ver con eso. O sea, yo quería saber, ¿soy bueno o no? A lo mejor suena muy radical la manera de pensar, pero ya había tenido tantas experiencias. Yo no digo que no, si ha habido algunas positivas, si ha habido algunas buenas recepciones, había tenido algunos lectores beta que le habían dado su pulgar arriba, su punto de vista positivo para mi obra, y buenas retroalimentaciones. Y yo decía, bueno, pues entonces tengo que probar que realmente va a gustar a la gente este universo ficticio. Y por eso decidí, cuando vi la oportunidad de la autopublicación, que sí requiere más esfuerzo, que sí no estás patrocinado, que sí te la avientas, hoy utilizan este término on mentoring, pero también los resultados ahí ves si realmente el contenido de tu obra es bueno o no. Y precisamente por eso, y digo, también el objetivo creo que se cumplió. Interesantísimo, porque pues justo también quiero pensar que como en muchos otros casos o algunas otras entrevistas que hemos tenido, es que la realidad del escritor no siempre se dedican a escribir, lo manejamos o lo definimos nosotros como un escritor multitarea. ¿Qué otras actividades o profesiones realiza Víctor Hugo Barrera aparte de escribir? Claro que sí, pues bueno, como lo mencioné, terminé mi licenciatura en psicología, tengo diplomados en el área, y también algo curioso es que desde que era practicante me empezó a dar lo que es el ejercicio de la psicoterapia clínica, y no lo he dejado de ejercer, digamos, desde ese momento hasta la fecha. Trabajo con un grupo de colegas, de colaboradores, de amigos, y tenemos nuestro propio consultorio psicológico en una, digamos, ubicación céntrica aquí en el estado de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca. Entonces, me he dedicado a la terapia, pero también por otras cuestiones, digamos, la terapia y la escritura tienen algo muy en particular, que de entrada, pues muchas veces no puede ser tu único trabajo, porque también es un público fluctuante, es un cliente que hoy está y que hace un buen trabajo. Incluso en la psicoterapia, pues es algo que tenemos que decir, porque es una realidad. La psicoterapia, mientras mejor haga su trabajo, menos posibilidades tiene que dure el cliente o el paciente, ¿no? Porque el paciente, psicológicamente hablando, y médicamente hablando, a veces le dicen 10 días que se tome la medicina y a los 5 días se siente bien, ya no se toma a los otros 5 días la medicina. Ahora imaginémonos, clínicamente hablando, en el aspecto de la psicología, se empieza a sentir bien, empieza a sentir que puede ya solito, dicen por ahí, y pues obviamente empieza a procrastinar las sesiones o de plano a ponerle un alto.
Entonces también surgió la oportunidad ya de un tiempo atrás de poder dar clases en colegios, en escuelas particulares, y inicié con clases a nivel preparatoria en el sistema semiescolarizado, luego estuve dando clases en sistema semiescolarizado y escolarizado, también tengo experiencia dando clases en esta modalidad de tu en un solo examen, y he ido creciendo. Estuve en otro colegio donde di clases a grupos de secundaria y de prepa, y digámoslo así, cuando vine la época de la pandemia, y yo ya había sacado un buen cúmulo de historias entre mis novelas, pues también me surge la situación de darlas a conocer. Entonces yo, aunque pareciera muy descabellada la idea, yo paré de dar clases, solo me quedé con el ejercicio de la psicoterapia y empecé a darles publicidad a mis historias, más publicidad de la que quería, o sea, publicidad por sobre todas las cosas, vamos a llamarle así, y también dio buenos resultados. Pero digámoslo así, que también hubo un momento donde ya las ferias virtuales, ya las participaciones en ciertos colectivos en internet, pues ya no eran tan frecuentes. Entonces pues retomamos las clases el año pasado, y estoy en un colegio donde doy clases de literatura. Curiosamente, por la experiencia como escritor, me pidieron que diera clases de literatura, y hoy en día, después de un año, como por mi formación psicológica también, estoy dando las mismas clases de literatura, más clases de orientación educativa para grupos de preparatoria, y también estoy dando clases por el perfil psicológico, insisto, en la licenciatura en pedagogía del mismo colegio. Vaya, bastantes actividades, como lo hemos definido, escritor multitareas, y en este caso, ¿cuál es la importancia que tendría para ti que tus obras o que justo todo tu trabajo de las sagas genere un ingreso importante para sostenerte, o simplemente es el tener las sagas como un aporte al arte de la literatura, y si hay ingresos pues está bien, y si no los hay no hay tanto problema? ¿Cuál es la importancia que ves de tus obras para monetizarlas? Hay importancia en los ingresos, más allá de volverse millonario, como muchos piensan, ¿no? O vivir de esto. A mí me gustaría que mis proyectos fueran autofinanciados, porque como todo proyecto independiente, tú tienes que buscar o patrocinadores externos, o tú mismo, como mencionabas, ser un multitareas y hacer otros proyectos, otras cosas de la vida para patrocinar estos proyectos. Y mi intención también es dar a conocer otras historias que están en otros formatos, que requieren más, y podemos decirle así, mejor patrocinio, hablando del recurso económico, del recurso material. Entonces, pues mi intención es esa, que poder patrocinar mis propios proyectos. Es bueno cuando otras personas, cuando un tercero te apoya, te voltea a ver, confía en ti, pero qué mejor que tú mismo puedas estar patrocinando tus proyectos, y también poder decidir, ¿no?, qué proyecto va, qué proyecto no va, o en qué momento dar a conocer cierta historia. Claro, mencionabas hace un momento los lectores beta. ¿Cómo los consigues? ¿Son alguien que de la misma plataforma de Amazon te recomienda? ¿Tienes algunos contactos, familia, amigos que jueguen ese papel para las primeras reseñas, o para identificar si de alguna manera agrada o no al público tus escritos? Pues mira, tengo la ventaja, yo lo llamo así ventaja, de que conozco a un buen cúmulo de personas, y un buen cúmulo de personas me conocen. Entonces, muchas veces ha salido de que en los comentarios yo detecto que les llama la atención cierto tipo de historias a esos conocidos, y al hacer esa asociación mental de que, ok, mi historia entra en ese estilo, en esa categoría, me tomo a veces la libertad de decirle, oye, y plantearle esa posibilidad, ¿no? Ese apoyo, leyendo esta historia, que me dé su opinión, y a veces, digo, que no lo he hecho algo más formal, ¿verdad? Pero pareciera ser que a veces sí les doy como esa especie de cuestionario, esa especie de plantilla de ciertos puntos que me gustaría que ellos me dieran su retroalimentación. Y así ha surgido, o a veces ha sido al revés, ¿no? Cuando me preguntan que de qué tipo de historias escribo y demás, pues ha pasado que me dicen, pues, ¿me permitirías leerla? Y te doy mi opinión y te digo qué puntos vas bien y qué puntos no. Además de que también, pues, me he hecho conocido y he tenido contactos con otros escritores del estado donde vivo, de México y de otras partes del mundo, y los cuales también
ha salido lo mismo, ¿no? En ocasiones he pedido ese apoyo, en ocasiones ellos también se han ofrecido a leer mis historias y viceversa, ¿no? También leemos sus historias, también hacemos esos comentarios, esa retroalimentación positiva, y eso ha ayudado bastante para también empezar a crecer. Órale. ¿Y hay alguna diferencia o has notado o identificado cuando lo leen, por ejemplo, en virtual o en digital, a cuando lo leen en físico? Pues bueno, la diferencia que he notado más que nada es a lo mejor el tiempo. Hay algunos que lo leen más rápido o lo terminan más rápido de leer en digital y otros en físico. Y eso también pues a veces ayuda, ¿no? Pero no ha sido algo que te pueda decir de que tales personas o es más rápido en digital o más rápido en físico, porque cada persona es diferente. Hay personas que ya tienen una costumbre de leer en físico o en papel y cuando les muestras el papel rápido lo terminan. Tienen ya una capacidad de lectura en papel bastante rápida. Y otros en digital. Entonces, eso yo sería la única diferencia, aparte de que también entra el gusto de cada uno, ¿no? Hay personas que me dicen o siempre han insistido, incluso cuando empezaron a salir mis historias en formato ebook nada más, me decían, ya cuando salga en papel te aseguro que lo compro, te aseguro que lo leo, que lo tengo, porque ellos sí están muy casados con el formato en papel. Y hay otros que no, hay otros que ya están innovando y dicen, solo lo tienes impreso, no de casualidad no lo tienes en digital, porque yo ya estoy usando estos dispositivos para tener muchos libros y no andar cargando, ¿no? Yo que viajo mucho, soy un dispositivo móvil, ya un tablet, ya el celular, pues yo ahí lo descargo y ahí lo leo, ¿no? Entonces, ahí sí va a cuestión de gusto de cada uno. Ok, ¿tú prefieres leer en papel o en digital? Pues de entrada yo te diría que en papel, que es mi primera opción. Pero también, según la necesidad, yo también he tenido que leer en digital y pues no lo hago, digamos, de manera que cumbrosa mucho. ¿No? Si se tiene que leer en digital o solo hay esa posibilidad en digital, pues adelante, me lo viento en digital, no pasa nada. De hecho, en mi formación como guionista, cuando tomé esos cursos, curiosamente la plataforma nos permitía descargar los guiones, pero obviamente descargabas y los revisabas de manera digital, para más rápido, por las prácticas que se podían hacer o por los estudios que se podían ahí realizar con esa máquina. Entonces, tampoco estoy quedado con lo digital, pero todavía sigo manteniendo en primer lugar mi prioridad, el papel. Qué bueno, yo también me gusta más en papel. Pasemos a la siguiente sección, esto que denominamos como la forja de la obra. Háblanos de tu método. ¿Eres un escritor de mapa? Es decir, metódico, planificas toda la trama, el arco de los personajes, los giros antes de escribir la primera frase, o eres un escritor de brújula, que te dejas llevar más por la voz de los personajes, vas ahí como descubriendo la misma historia conforme va avanzando, decides cambiarla, sobre la marcha hay algunos giros ahí medio abruptos? La forja de la obra, el arte y la estructura. Pues mira, es curioso, pero creo que te voy a contestar muy psicológicamente, muy de manera diplomática como psicólogo. Depende de la historia, depende de cómo se me ocurre la historia, porque también te soy sincero, mi primera historia que yo plasmé en formato de guión, así de principio a fin, la plasmé de brújula. O sea, se me ocurrió, empecé a trabajar con el teaser que le llaman, o el inicio de este guión, y así me seguí hasta que lo terminé. Ya después vinieron las revisiones, las mejoras, las correcciones, pero mientras tanto me la aventé de brújula. Y en mis historias, digamos, de novela, hay muchas de ellas, porque no te podría decir así cuántas sí, cuántas no, donde yo he sido un escritor de mapa, y yo le llamo la vieja escuela. Que curioso, en una entrevista una vez que estuve en un programa virtual para Ecuador, alguien comentó que hasta en el minuto exacto que lo dije, me dijo, no lo llames vieja escuela, eso nunca pasará de moda. Porque yo tengo muchos cuadernos, tengo muchas libretas, o sea, y he sido de mapa, pero ortodoxo cuando he sido así. O sea, agarro, creo mis perfiles de personajes, creo mi trama por aparte, y ya luego voy desarrollando la historia en el formato de novela. Pero también te puedo decir que hay historias que se me han ocurrido de tal manera que me voy directo, ya sea en el cuaderno, en las hojas, así en papel, o de plano, de lleno en la computadora, donde empiezo a escribir la historia, así como se me va ocurriendo, tramas, diálogos, situaciones,
hasta que llego al final. Entonces, sí depende mucho de la historia. He tenido algunas novelas, algunas historias. Por cierto, en el último relato, que ya salió en una antología con una editorial, este fue de brújula completamente. Se me ocurrió y curiosamente tuvo que ver con una pequeña experiencia que yo tuve en este año mismo, y ya dije, voy a grabar esta experiencia, voy a crear estos personajes, así, nada más puse el personaje de hombre y el personaje femenino, y ya de ahí me aventé a escribir la historia en el formato de relato, y la terminé así tal cual. Vaya, estás cómodo tanto con mapa como brújula. Eso es impresionante, porque de repente sonaría un escritor de brújula muy como dejado demasiado a la inspiración, al momento, y que tendría que ser como una historia escrita rápida, ¿no? O trabajada muy de manera apresurada. Y sin embargo, tú manejas ambos, o dependiendo justo de lo que estés escribiendo. ¿Hay algunas herramientas específicas, ya sea físicas o digitales, que utilices para organizarte y mantener la cronología de las narrativas? Mencionabas ya las libretas. ¿Hay algún software especializado en la planificación de novelas, mapas mentales, o procesos, fichas de personajes, o papelitos y servilletas de repente cuando no hay dónde anotar? Pues curiosamente, para escribir historias en formato de novela, solo ha sido como te dice, la libreta, el cuaderno, o de plano directo en la computadora, y ahí en Word, digamos, abro dos archivos. Uno es para los personajes que voy a ir utilizando, y el otro es para el desarrollo de la historia. Fíjate que es curioso, yo como guionista, que también soy, y hay otras historias también propias en formato de guión, ahí sí utilizo un software especializado, software un tanto popular y básico para los guionistas, y el software te permite, como lo mencionabas, ¿no? Tiene su propio apartado donde tú puedes ir haciendo la ficha de lo que sucede por capítulos, y la ficha de lo que sucede con los personajes, o la ficha para el perfil de los personajes. Y es algo curioso que ese software puedes hacer formato de guión para programa de televisión, para serie de televisión, para película, para el libreto, para obra de teatro, el guión para la novela gráfica o el cómic, y también tiene para el formato de novela. Sin embargo, este software, te digo, yo creo que es un tanto ya añejo, porque el formato de novela, al menos como el que yo requiero para publicar en Amazon, pues no tiene nada que ver, o sí me generaría mucho conflicto. Pero lo que he explotado de ahí son tu apartado, te digo, de las fichas, ¿no? De qué va a suceder, o cuál es la esencia principal de cada capítulo, o la ficha para hacer el perfil de los personajes. Órale. Digo, no tenemos problema en mencionar marcas o nombres. ¿Pudiéramos conocer el nombre de esta aplicación, de este software? Claro que sí. Se llama, bueno, te lo deletreo primero y ya luego lo pronuncio. Es que he escuchado que varios lo pronuncian diferente. Según yo, se pronuncia Celtex, se escribe Celtx, o algunos lo pronuncian Cels o Celtex, ¿no? Entonces, ese es el nombre de esta aplicación, la cual, pues sí, recomiendo, y bastante, la elaboración de guiones. Como lo mencionaba, lo único que no recomiendo es su formato de novela, porque todavía maneja HTML, pero Amazon me exige un formato que es ya muy de ellos, que es KDP, y aparte creo que hay otro formato que se llama EPUB y demás, y el HTML, al pasar uno de esos formatos, pues sí te genera un caos enorme y prácticamente tienes que remaquetar. Entonces, en ese caso yo prefiero las plantillas de Word. Ok. Hablemos un poco de esto, que es como un fantasma ahorita que estamos también recién pasadas las fechas de Día de Muertos, el bloqueo del escritor, esto que es, imagino, el terror de todos los escritores. ¿Consideras que sí existe, que es algo que sí pasa? ¿Y cómo lo has superado tú, si te ha pasado? Sí existe, sí pasa. Y créeme que no nada más hay bloqueo del escritor, hay bloqueo del lector. Y a lo mejor va a sonar muy dramático, pero creo que fue un año antes de la pandemia. Sí, me parece que fue un año antes de la pandemia, un año después, yo no recuerdo bien. Fíjate, lo he reprimido de tanto que lo quiero olvidar. Ya lo quiero borrar de mi sistema, porque la verdad no fue una experiencia nada agradable. Pero sí sufrí un bloqueo del escritor y del lector al mismo tiempo. Es decir, yo leí una página de una novela corta, que algunos llaman noveleta,
y me dormía o me perdía la primera página. Yo así de, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y agarraba y decía, bueno, pues entonces vamos a darle continuidad a esta historia, vamos a mejorarla. Es más, creo que ya tengo información suficiente para crear una nueva historia. Agarraba igual, yo no tenía página en blanco, yo tenía una media página, 3/4 de página, página y media, y yo me quedaba así como de que ya no sé qué es. Y eso fue algo fuerte, pero también yo me puse a analizar esa situación de cómo estaba yo físicamente, si estaba durmiendo bien, si no estaba durmiendo bien, de qué había sucedido. Bueno, en mi caso muy particular, yo creo que sí fue un año después o un año antes de la pandemia, que fue 2019, porque yo a finales de 2018 yo había perdido un familiar por muerte. Entonces, esto fue también algo fuerte para mí en su momento, y el duelo se fue manifestando en mí, a lo mejor no en el momento, la situación, sí fue el shock emocional, pero el duelo se me empezó a manifestar meses después, ¿no? Nace mi sobrino, hijo de mi hermana, es una persona que yo amo demasiado, y pues también es ahora el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, pasamos de la tristeza y ahora vamos a la felicidad, la muerte y ahora a la vida. Y fueron pasando más cosas en el lugar donde estaba trabajando, las cosas también cambiaron radicalmente, pero no para bien, y fue algo que hizo ya no estar tan contento, y en parte también, además de darle publicidad a mis novelas, como se me decía, pues también ese factor en el trabajo en el que yo estaba. Entonces, fueron muchos factores que llegaron, que los iba cargando, y que me estaban impidiendo concentrarme en lo que debía. ¿Y cómo se superó? Pues bueno, también dándome el tiempo. Yo también había hecho cuentas, me puse a hacer cuentas de cuántas historias había escrito, cuántas historias había publicado en esos últimos 2 años, y dije, wow, creo que sí fue algo fuerte, algo interesante, pero también hay que darles publicidad, y fue cuando me dedico a darles publicidad, de que, digamos, ya no las toco en su estructura, en su historia, que yo también me permito irlas conociendo, irlas disfrutando, escuchar comentarios positivos, escuchar críticas de parte de otras personas, viendo desde afuera mi propia historia, y eso me ayudó a que poco a poco, en un momento dado, yo dije, ya, es momento de crear una nueva historia, y curiosamente, salió esa historia de Brújula, ¿no? O sea, agarré el cuaderno, hasta me compro cuadernos curiosamente con portadas que me inspiren. Entonces ese cuaderno, la portada me inspiró bastante, agarré, puse como la trama principal en la primera página, y de ahí empecé a escribir. Yo dije, va a ser un cuento para adultos, y ahora, por la temática, no precisamente que se piense mal, ¿no? Cuando decimos temas para adultos, luego se van sí, claro. al morbo que vende, ¿verdad? Pero no era así. Entonces no trataba nada de eso, trataba otra dinámica, a lo mejor más fuerte todavía. Y pues bueno, entonces lo que hice fue empezar a desarrollar, y fue así cuando empecé a desbloquearme. También tuve que dejar de leer un tiempo, porque dije, creo que estoy leyendo prácticamente, o me estoy obsesionando con terminar un libro a la semana, como mínimo, digo, y eso pues no va, ¿no? O sea, también tiene uno que ver los descansos, posibilidades, no presionarse, y pues también dejé mi tiempo de descansar, me puse a ver series, también a adquirir experiencias por otros lados, y eso también me ayudó a que después yo ya tenía el ánimo de leer, tomar cierto libro que vi que me estaba inquietando leerlo, y pues adelante, y otra vez retomé mi ritmo. Poco a poco es un proceso que tienes que darte cuenta justo que estás con este bloqueo, y que tienes que trabajar, ¿no? Exactamente. Primero aceptarlo, como dicen ahí, ¿no? Acepta, estás bloqueado, que no avanzas, y que por más que quieras insistir, o que en tu necedad digas, no es cierto, pues eso no va a cambiar las cosas. Sí, claro. Y bueno, mencionabas justo esta situación del bloqueo te hizo empezar a mover más las novelas. ¿Y cómo sabes cuando realmente una obra está terminada? Depende de haber cumplido la arquitectura del relato preestablecida cuando lo manejas como escritor de mapa, y cuando es de brújula, ¿cómo sabes que ya no necesita pulirse más? Pues fíjate, yo al final de cuentas un método muy personal, o vamos a decirlo así, un hábito muy personal que tengo, sea la historia de brújula, o vaya a ser de brújula, o vaya a ser de mapa, yo siempre digo, ¿qué final le voy a dar? O sea, ok, ya tengo qué personajes van a ser, ya tengo de qué se va a tratar la historia, ¿cómo va a terminar? ¿Qué final le voy a dar a esta historia? ¿O hasta dónde voy a contar esta historia? Entonces, eso es algo que me ha ayudado bastante para poder generar esta situación. No olvidemos que, digo, a nivel general, siempre se trabaja esa famosísima estructura de 3 actos, ¿no? En el primero presentamos personajes y la misión del protagonista y el antagonista.
En el segundo acto ambos se encuentran y se complica la situación, y en el tercero pues resolver si el protagonista cumplió o no con su misión, en este caso. Y pues bueno, y eso es lo que me ha permitido decidir en su momento hasta aquí, o hasta aquí llega el momento de contar en esta novela, en este guión. Y pues bueno, si hay más todavía de esta historia o más que contar de este personaje, pues ya vendrá después. Es una buena estrategia. Háblanos de tu más reciente obra, ¿cómo se llama? Y si tuvieras que definirla en una idea o en una tesis emocional, ¿cuál sería ese mensaje profundo que esperas que el lector se lleve consigo? Pues mira, la historia más reciente, técnicamente hablando, que fue de este año, y algo curioso, ya fue publicada este año. Es un relato, vamos a llamarle corto, de un futuro distópico que se llama El arquero de Knowlton, ¿ok? Yo también me he permitido crear países ficticios, lugares que no hay en el mapa. De esta historia que te decía de Kendon, que se sitúa en la Antártida, pues yo me basé en el vocablo de donde viene la tribu de los dacios de Rumanía, y creé un país llamado Daul, ¿no? Que ese es el que está ahora en el Polo Sur. Bueno, en este caso he creado un país llamado Arecia, que solo tiene 3 estados y cada estado tiene 6 condados, así está dividido. Y yo me había permitido crear en formato de guión, ahí está. Todavía no lo he mostrado a nadie, creo que todavía no es el momento. Y manejo cosas un tanto fuertes, crudas de nuestra realidad. Esa historia sobre un periodista que se desarrolla en ese país de Arecia, en uno de los condados de esos 3 estados, que se llama Cassis. Bueno, basado en lo que sucedió, digamos, en ese condado, yo imaginé a futuro algo más distópico, una sociedad donde, vamos a decirlo así, ellos confiaran en una especie de secta, una secta que siempre promete a los tercermundistas o los lugares más pobres convertirlos en países, en ciudades desarrolladas, ¿no? Y este condado de Knowlton les creyó, y esta secta puso a la mafia a gobernar ese condado. Y digámoslo así, esta mafia busca gente de que se dedican a cierto deporte, a lo mejor no tan mediático, no tan popular, como es la arquería, y digámoslo que usan a gente que ven con buena habilidad en la arquería para crearlos como una especie de ejecutores, como una especie de sicarios, y quien se le salga del huacal, por así decirlo, del pueblo, pues obviamente será visitado por estos ejecutores, por estos arqueros. De hecho, el más terrorífico de todos lleva el nombre del lobo destructor de la mitología nórdica, que se llama Fenrir. Nadie sabe su nombre real, pero él se hace llamar así. Y pues bueno, en base a esto trabajo esta situación. El mensaje para el lector ahí es interesante, porque yo siento que seguimos estando en una transición precisamente a ese futuro, tal vez, ¿no? Donde todo sea digital, donde todo sea con ya no un clic, sino un touch, donde todo sea con una orden de voz a estas inteligencias artificiales. Pero ¿qué vamos a sacrificar acá, no? O como este condado, que es rico a nivel mundial, pero ¿qué sacrificó a cambio la población por esa riqueza? O sea, tu libertad la sacrificarías por dinero, por lujo. Es el mensaje que damos en esta historia llamada El arquero de Knowlton, que participó en una convocatoria que hizo la editorial Trazo Oscuro, precisamente una antología de historias distópicas. Fue seleccionada, estuvo entre los ganadores, somos 14 autores, y esta antología se trabajó fuerte, y les agradezco a la editorial, mandando un saludo a los 2 editores, el señor Ortega y el señor Salas. Se trabajó marchas forzadas porque se quería dar a conocer en la pasada Feria Internacional del Zócalo de la Ciudad de México, donde su servidor tuvo la oportunidad de estar ahí un momento en el stand, recibir sus ejemplares y también estarlo promocionando con la gente, mucha gente que pasaba, y poder generar esas ventas, esas firmas de la antología o de la parte donde empieza mi relato, porque algo curioso, y espero que haya sido para bien, pero pusieron mi relato al inicio. Mi relato es el primer capítulo de la antología. Somos 14 autores donde contamos distintas historias distópicas, y el primero de ellos es El arquero de Knowlton, donde ponen mi nombre completo, donde ponen mi dirección de Instagram. Y pues bueno, ahí también tuvimos la oportunidad de firmarles a los lectores, a los compradores de historia. Incluso algo emocionante fue que también una mamá que llevaba a su hija jovencita,
y que la hija le llamó la atención la antología, y estaban haciendo mucho feedback, se decían muchas cosas en el oído, y fue algo curioso que después de decir algo en el oído, la señora me volteó a ver a mí, y a uno de los autores que también ahí estaba nos dijo, ¿se puede tomar mi hija una foto con ustedes? Digo, para que aproveche, que aquí están los autores, ¿no? Y fue algo también gratificante y emocionante, aparte del autógrafo y demás, y que la gente te empieza a seguir también en las redes como escritor, y pues bueno, tiene que ver mucho con este relato último, en el cual, como les decía, por eso casi todas mis obras, casi todos mis escritos están en Amazon, casi, porque este ya cuenta con el sello de una editorial. Es bastante emocionante porque justo nos remite a la siguiente sección de la entrevista, que se llama Desde la voz del autor, porque bueno, conocer al autor siempre es algo como un fan, ¿no? Conoces a tu artista favorito, conoces a tu escritor favorito y te llena de bastantes emociones encontradas. En este caso, en donde pues justo te puedes tomar una foto o te pueden autografiar o dedicar unas palabras en alguno de los ejemplares, también tiene bastante valor como autor y como lector, porque más allá del diálogo, que siempre lo he romantizado así, que pudiera tener el autor con el escritor, el escritor con el lector, ese diálogo cuando se está leyendo la obra, creo que el hecho de conocerlo y que te regale una foto y una firma también tiene un valor que no necesariamente tiene que ser económico, y que más allá de conservar o no el libro, se va en la memoria, ¿no? Puedes llegar a cierta edad y decir, yo conocí a mi autor favorito, estreché su mano, me dedicó unas líneas más allá de lo que ya escribió para que me generara ciertas emociones, y en ese sentido hemos creado esta sección de Desde la voz del autor, en donde te pediría nos permitieras escuchar la lectura de algún fragmento o algunos fragmentos de tu obra, pues nos permitas a toda la audiencia de Unas Líneas o qué, llevarnos o dejar plasmado justo en este podcast de forma digital algo de tu obra desde tu propia inspiración. Claro que sí, pues bueno, me voy a permitir leerles precisamente de este relato llamado El arquero de Knowlton, el momento en que los protagonistas, tanto masculino como femenino, se ven por primera vez, sin saber que ellos van a tener que trabajar juntos, y luego comienza su misión de ambos, ¿ok? Aquí la protagonista femenina es una periodista, la cual utiliza la tecnología para enviar hologramas a muchas partes de su condado, donde sea, un lugar público, y aparece su imagen por medio de un holograma y dice la verdad sobre el condado. Y esta persona ha perdido a su padre, en un día perdió a su padre, y esta misma noche donde sepultaron a su padre fue atacada a su casa por los ejecutores, y él terminó, porque también es bueno, digamos, en la arquería, este hombre terminó usando el arco y la flecha para defender a su familia, y le pesa un poco la situación de haber herido, aunque sea un ejecutor, pero dice, creo que rompí con el primer principio de la arquería, y la gente que esté escuchando, que practique este deporte, sabrá cuál es la primera regla en la arquería. Entonces, voy a permitirles leerles cuando no es el principio, ya es algo más en medio de este relato donde ambos se conocen, ¿ok? Bien, pues entonces dice así. Desde la voz del autor. Ainhoa entró a la cafetería más popular en el condado. Siguió lo de costumbre y se sentó cerca de la entrada. Sacó su tableta virtual para trabajar en el reporte de lo sucedido la noche anterior. Luego de 6 meses de haber iniciado con sus reportajes e intervenciones, fue atacada cobardemente el día anterior. Antes de llegar a su turboauto, 3 ejecutores la rodearon. Uno de ellos la azotó contra su vehículo para advertirle que cerrara la boca y quitara de la red todos sus reportajes. De lo contrario, amanecería en bolsa negra. Ainhoa recordaba cómo una flecha atravesó el cuello del ejecutor. Luego de que este cayera, ella observó a los otros 2 tirados con una flecha incrustada en sus espaldas. El agente Toho apareció brindándole protección a cambio del trato. Es por eso que ella estaba ahí a pesar de no haber dormido. Había pasado toda la noche llorando y pensando en quién la protegería durante el operativo para capturar al arquero Fenrir. De pronto, notó que alguien la miraba fijamente. Era Oscar, quien estaba sentado frente a ella. Quedó impresionado desde que ella entró. A pesar de que ambos fingían estar realizando sus actividades, él leyendo y ella escribiendo en su dispositivo,
Ambos intercambiaron miradas que duraban cada vez más tiempo. De repente, él escuchó una orden directa al audífono que traía puesto. Es Oscar, sal de ahí para que ella te siga. No me llames más Oscar, agente Soho. Entonces, mi nombre clave es Ted, conté al principio, dijo tacantemente. Se levantó, tiró el vaso del que estaba bebiendo y caminó hacia la puerta sin retirar la mirada de Ainhoa, que le correspondió sabiendo que esta era su señal. Oscar salió de la cafetería mientras Ainhoa guardaba su tableta virtual. Al hacerlo, notó que había un papel doblado sobre su mesa. Cuando lo abrió, leyó el siguiente mensaje. Tienes unos hermosos ojos. Espero que pronto termines todo lo que tienes que hacer. Y hasta ahí le vamos a dejar. ¿Quieren más? Es la antología Fisuras del Ocaso, cuentos de distopía y otros futuros, de editorial Trazo Oscuro. Ahí lo tienen, queridos amigos. Es aquí donde les pregunto, ¿nos metemos unas líneas de Víctor Hernández o qué? ¿Tú qué dices, Víctor? A ver, pues, la verdad. Hay que conseguir entonces esta antología y bueno, todas sus obras o la mayoría, ir consiguiendo, pues justamente también de pronto la literatura o los libros no resultan tan baratos y eso nos da tiempo para ir ahorrando y para ir leyendo cada una de las sagas. Por favor, compártenos tus redes sociales, medios de contacto en los que más estés activo para seguirte, para estar pendientes de las sagas, de nuevas publicaciones y de alguna manera tal vez, no sé si también haya oportunidad o manera de conseguir directamente contigo algún ejemplar. Claro que sí, de hecho sí pueden conseguir, cuento con algunos ejemplares, digamos unos ejemplares del autor, pero también se los podemos facilitar en un precio accesible, de Fisuras del Ocaso, cuentos de distopía y otros futuros, y también tengo algunos ejemplares en stock de mis novelas que están en Amazon. Entonces pueden preguntar, mis redes sociales tienen que ver con la marca que he creado, se las digo letra por letra, ya digo el nombre completo, es B-A, 2 veces la letra E, y luego la palabra proyectos en inglés, o sea, project, son BAE Projects. Así me encuentran en la página oficial de Facebook, así me encuentran en X, así también tenemos canal de YouTube y en el famosísimo Instagram es @bae_project. Entonces, si gustan después, ojalá que podamos tener algún comentario o algo así, y ahí se los colocamos, y ahí con toda confianza por un mensaje privado, me hacen saber su inquietud y ya podemos gestionar y nos ponemos de acuerdo para que puedan obtener ya sea un ejemplar de Fisuras del Ocaso, cuentos de distopía y otros futuros, o alguna de mis otras novelas, por ejemplo, la famosa En este año que Kenan, volumen 1, capítulo 2. Pues ahí lo tienen, queridos amigos, ya no hay pretexto para meternos unas líneas de el buen Víctor Hugo. Y continuemos a la siguiente sección, en este caso es la trascendencia y legado. Vamos a hacer una mirada al mañana. Estamos entrando ya en esta última sección del programa, donde me gustaría pues nos platicaras de tus influencias, pero más allá de otros autores, ¿qué otras formas de arte o experiencias de vida han influido poderosamente en tu atmósfera o estructura de tus historias? Ya nos mencionabas ahí la parte también clínica de la que te inspiras, pero alguna otra tendencia del arte, por ejemplo, o alguna otra actividad cotidiana de la vida, de tus actividades diarias. Trascendencia y legado, influencias y la mirada al mañana. Pues mira, también soy una persona que le gustan mucho las películas, las series, y también he sabido aprovechar esto de las plataformas digitales para permitirme disfrutar alguna película, alguna serie. Me gusta ir al cine, todavía soy, ya no sé si llamar de vieja escuela o no, ¿no? Pero soy de esas personas que les gusta ir al cine cuando es una película interesante para él, pues sí, no tengo tema con ir incluso hasta solo. Entonces, para poderla disfrutar mejor, estar concentrado, eso es algo que he disfrutado bastante. También me permite escuchar videos, canciones. Me gusta mucho todavía disfrutar de ciertos videos musicales. Yo en música en general me gusta más la música de índole soundtrack, de índole score, es decir, esa música que ocupan para las películas, para las series y las canciones que vienen incluidas, ¿no? Y cuando veo el video oficial de la canción tal, de la película tal, eso también me llega a inspirar. Y pues también, ante todo, y antes de ser guionista, antes de ser escritor, pues soy un lector empedernido. Tengo autores que me han llamado mucho la atención. Hay un autor llamado John Katzenbach que saltó a la fama con su libro de psicoanalista o con su saga, porque es una saga,
de novelas llamadas Psicoanalista, y digamos que sí estoy muy al pendiente de cuando saca un nuevo libro, y me fascina su manera de escribir esta novela negra, esta novela policíaca, esta novela detectivesca, ¿no? Entonces me gusta bastante. También he contado con este privilegio de poder adquirir algunas obras de autores que a lo mejor incluso ya no viven, por ejemplo Robert Ludlum, quien fue el creador del personaje y de la saga de Jason Bourne en la literatura, y que ya después llevaron al cine, y pues bueno, eso me pareció muy bien adaptada, muy bien interpretada. O por ejemplo Tolkien, en el caso de la fantasía épica, pues fue un parteaguas, fue un maestro en esta situación, y que bueno, ha habido distintas adaptaciones, otras a lo mejor no han pegado tanto como la primera trilogía, que salió en 2001, pero pues sí, son los materiales que yo me permito ver. Incluso también me gustan, bueno, soy psicólogo, escucho a las personas, me gusta platicar también con otro tipo de personas, me gusta conocer mucho a gente diferente, gente que vive experiencias muy distintas a las que yo tengo, a las que yo vivo, y eso también me permite ampliar mi panorama en este caso. Bastante detallada y amplio justo este espectro con el cual como autor, como doctor y como persona tienes para la percepción de cosas que a lo mejor de repente como pues una persona común no detecta, pero con una sensibilidad que seguramente has ido desarrollando y que se ha ido nutriendo con todas tus experiencias, puedes detectar para la inspiración de tus relatos. Para cada persona en el concepto del éxito es variable. Para Víctor Hugo, un escritor independiente que ya hemos ido conociendo a lo largo de esta entrevista, ¿cómo se define la victoria o el logro con sus libros? De manera muy particular, el éxito para mí de entrada es que tú te cumplas tus metas que te propones. También lo he aprendido a lo largo de mi vida, que luego las metas no llegan esa misma noche que tú te las propones, y pues te las metas. A lo mejor tardan más tiempo del que tú pensarías. Pero yo veo así el éxito, y el éxito ya con los libros, o la propuesta de estos libros, de estas historias, de estos personajes, es que la gente los conozca, mientras más mejor, pero no solo eso, que hablen bien de estos personajes, que hablen bien de estas historias, que conecten a su autor con estos personajes, y que se hablen buenas cosas, pues no hablaría del autor, porque digo, hablar bien de mí sería que me conocieran ya a fondo, y tristemente no todos van a poder conocerme, no voy a poder conocerlos a todos, pero sí que dijeran, que hablaran bien de mi estilo literario, y que fuera un estilo que gustara. Perfecto, y eso es muy interesante, porque a veces pues cada quien tiene una percepción distinta de lo que es el éxito, y en este caso percibo que el tuyo es más de dejarse compartir y de dejarse conocer. Y mirando un poco más a futuro en este universo ficticio literario, ¿cuál es un gran reto creativo que tienes pendiente, o un género completamente nuevo que quieras tal vez explorar, alguna voz narrativa distinta que quieras adoptar, o un tema social, histórico, psicológico que te obsesione y quieras plasmarlo en tu novela? Pues mira, si hay un pendiente, y sigue hasta la fecha. Como mencioné, también cuando viene esta época de la pandemia y empiezo la difusión, o más y mejor difusión de mi universo ficticio literario, también me di la tarea, me surgió la inquietud de poder dar a conocer un proyecto de manera cinematográfico-televisiva. Está pendiente que se eche a andar el proyecto de una miniserie que tiene potencial, porque mucha gente lo ha dicho, mucho crítico, mucho revisor. De hecho, estamos a escasos, digámoslo así, solo faltan 2 kits para que ya empecemos a trabajar de lleno en la filmación de esta producción. Todavía hasta el año pasado estábamos en lista de espera de productoras. Hoy en día ya se ha podido ver nuestro teaser promocional, y pues bueno, su servidor es el creador de lo que le llaman la Biblia del proyecto, ¿no? Donde vienen mapa de tramas, perfil de los personajes, las influencias, los valores que queremos representar, el estilo, todo eso lo creó su servidor, aparte de que escribí el guión de cada episodio de esta miniserie. Entonces, pues la intención es esa, que se pueda llevar a cabo lo más pronto posible, la podemos realizar. Como pintan los tiempos, lo más probable es que se empiece a filmar 2026, y esperamos que en este mismo año pueda ver la luz.
ya sea en alguna plataforma digital, tanto de las famosas como de las que no, que se han mostrado interesadas en el proyecto, como a lo mejor, no sé si sucede al mismo tiempo o pase después, pero también alguno que otro canal de televisión abierta y de televisión por cable se ha mostrado interesado en el proyecto. Entonces, pues ese es el pendiente que ahorita me tiene preocupado y ocupado, vamos a decirlo así, porque también ha habido gente que ha querido apoyar. Mi intención es dar a conocer talento nuevo, talento de mi estado, talento mexicano, y también explotar algunas locaciones de nuestro estado de Morelos para hacer creerle al público que estamos incluso hasta en otro continente. Qué emocionante y muy interesante, porque pues ya no nada más es dejarlo en el papel, pasarlo a otro formato. Ya lo mencionabas, pues guionista al final sigue quedando solo en el papel, pero ya aplicarlo y ser partícipe, creador, y involucrarse completamente en el desarrollo de la producción es pues impresionante. Muchas felicidades, ojalá se logre. Estaremos ahí pendientes en las redes sociales para que nos vayas ahí dando ahí los avances, saber si de alguna manera pues se puede colaborar o se puede apoyar para que este tipo de trabajos realmente logren ver la luz, logren popularizarse de alguna manera, por así decirlo, que se viralicen como ahora se menciona, y que pues logre un éxito rotundo. Estaremos ahí pendientes. Muchas felicidades de antemano, y aprovechando pues también tu experiencia como escritor independiente, como guionista, tu presencia aquí en Unas Líneas o qué, me gustaría que nos regalaras un consejo para nuestros escuchas. La mayoría son personas que apenas están comenzando a soltar la pluma, que si bien ya tienen algunos textos guardados, no se han animado a publicar. ¿Algún consejo o mensaje que pudieras darles? Pues bueno, consejo para prepararse es de que quieres escribir, ponte a leer. Mientras más y más variado leas, mejor. Vas a encontrar un cúmulo de posibilidades en tu mente, en tu imaginación, para poder desarrollar mundos extraordinarios, historias muy increíbles que gusten a otros. Y mi segundo consejo es atrévete, hazlo. Digo, al final de cuentas, no quiero caer en ese cliché, ¿no? De que el no ya lo tienes. No, o sea, no tienes ni siquiera un no, porque nadie te conoce. ¿Cómo rayos te van a conocer si no te atreves? Entonces, ese es un punto importante. Digo, justo mucho esta analogía de la relación de pareja y de galanteo. ¿Cómo rayos vas a ver a la otra persona que eres una buena persona si no te le acercas, si no platicas, si no te escucha, si no se conocen uno al otro? Entonces, creo que eso es algo que tenemos que hacer, animarnos, y ese viene el tercer consejo y último, que es perseverar, porque las cosas no siempre salen como esperamos y no salen a la primera. Entonces, perseverar, permitirse confiar en tu propia historia, en tu propio universo ficticio. Y si te gustó a ti, si eres persona, yo creo que le va a gustar a más de tu especie. Nada más hay que saber esperar el momento adecuado, o que llegue a las personas adecuadas, para empezar a generar tu propia audiencia. Ahí lo tienen, queridos amigos, estos consejos importantísimos y bastante sinceros. Por último, si consideras que hay algo que no tuve la fortuna de preguntarte, pero crees que es necesario mencionar, por favor, este es tu espacio. Pues bien, nada más cabe mencionar, y haciendo, vamos a decirlo así, profundizando un poco más en lo último que dije. También tenemos que ser conscientes, y mi intención no es discriminar a nadie, de que no siempre podemos gustarle a todos, de que no todos van a aplaudir o van a sonreír ante lo que hagamos. Y eso es importante, ¿no? Primera, eso que nos quede claro. Y segunda, también saber manejar a veces una situación triste que sucede en nuestros días, que es el boicot. Ya muchos no se conforman con solo criticar, con solo sacudir la cabeza en negación hacia lo que hacemos. Algunos hasta se generan sus grupitos, se generan sus amiguillos, y lo llamo así porque no creo que sean amigos como tal, pero para boicotearte, ¿no? Para malinformarte, para estar denunciando a veces, ¿no? Por cosas que no haces, que no quieres hacer, y yo creo que tenemos que saber manejar el boicot, y al contrario, saber defender lo que es nuestro. También
no vendernos al que pareciera ser el mejor postor, ni vendernos al primer postor que llegue, porque nunca falta la persona que dice, porque creo que me lo han dicho, más bien dicho, y es importante, ¿no? Que dicen, queremos hacer película esta historia, ¿no? Ok, pero hay condiciones, ¿no? O sea, hay que ver también cómo trabaja la otra persona, ¿no? O sea, hoy en día con el desarrollo de muchos dispositivos y demás, pues ya cualquiera dice que hace cine, ya cualquiera dice que hace películas, ya cualquiera se dice director, ya cualquiera se dice productor, ya se dice editor, y todo esto es un arte, ¿no? Y eso también es algo muy, muy importante que va a saber resaltar. Si quieres que tu historia se haga un día una película, una serie animada, se vale, yo creo que es muy válido, pero también hay que aprenderse a rodear de la gente que sabe, y no de los que a veces nos ilusionan y nos dicen que saben, y porque tristemente los resultados a veces son ¿cómo decirlo?, muy deprimentes en cuanto a calidad, y uno a veces se cuestiona y volvemos a lo mismo, ¿no? A veces uno se cuestiona y dice, entonces mi historia no era tan buena, por eso salió así. No era la historia, sino era de las personas que te rodean. Hay que saberse rodear de personas que saben y que te van a hacer crecer. Ahí queda. Agradecemos mucho a Víctor Hugo Barrera Arellano por dejarse compartir en este espacio. Muchas gracias. Sabemos que de repente la agenda de los escritores es muy apretada. Gracias por permitirnos estar aquí en Unas Líneas OK. Y es así como damos cierre a esta emisión. Es una emisión más, mis queridos amigos, de este programa. Ponemos un punto final a esta página digital y la subimos al catálogo de escritores independientes que estamos armando con este podcast. No se olviden de seguirnos en Spotify, YouTube y Facebook, donde cada semana estamos subiendo una entrevista cada jueves. No lo olviden. Muchas gracias de nuevo, Víctor. Y pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Alias Elomar. Gracias por la invitación. Fue un gusto para mí estar contigo. Estas páginas ya se terminaron, pero todavía hay bastante por escribir y leer. Nos escuchamos la próxima semana.